Pues familia divina, estamos viviendo algo tan especial, porque Jesús lo puso en estas palabras: a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Y vamos a empezar allí hoy. Personalízalo. A mi Padre le ha placido darme el reino. Pero esto tiene que ser hablado absolutamente en la mente de Cristo y en la naturaleza divina, porque aquí no hay egoísmo, no hay jerarquías, no hay nada de esas cosas que dividen, todo lo opuesto. Por eso en la Escritura tú ves que casi todo está escrito pluralmente. Y yo siempre les recuerdo, mis hermanos, que es hermoso que esté dado a todos, que Dios no hace acepción de personas, pero que tengamos cada quien la conciencia de que todo lo dado no se aplica a mí si yo no lo recibo de manera individual. Y por eso el proceso de personalizar y de recibir con conciencia y todas las cosas que hemos estado aprendiendo. Pero ahora Dios quiere traernos a esta decisión. ¿Sí? Has estado escuchando por un buen tiempo ya que la única relación que Dios quiere y acepta tener con nosotros es la relación padre-hijo. Que la única relación que Jesús quiere vivir contigo y conmigo es la relación de hermano mayor a hermano menor. Pero ese hermano menor no es para que él permanezca arriba, es todo lo contrario. Es para que él funcione de forma que tú llegues a su plenitud, a su estatura. Y entonces, que legalmente Dios nos adopta para hacernos sus hijos por renacernos, no por agregarnos a su familia, y que eso nos hace entonces personas nacidas de Dios, y si soy hijo, soy heredero. Pero aquí es donde viene este asunto. ¿Heredero de qué? Pues heredero del reino de Dios. Por eso Jesús dice: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A tu Padre le ha placido darte el reino. Y eso está corroborado. Siglos antes de eso, el Espíritu Santo tomó al profeta Daniel y le estuvo mostrando los reinos de la tierra y estableciendo un principio muy importante, y estuvo llevándolo a través de diferentes imperios y enseñándole que Dios, el dueño de la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, él pone reyes y quita reyes terrenales, ¿sí? Pero luego lo estuvo enseñando y llevándolo a poner por escrito para que quedara en el testamento de los hijos, que va a venir el día en que Dios va a entregarle el reino a sus santos. Y lo pone de esta manera, dice: y ellos reinarán por siempre. Ahora, ninguno de nosotros vino a Jesús para ser hijos, o sea, no era nuestra idea. Voy a ver si puedo ser hijo de Dios, pues si puedo ser su heredero, si a lo mejor me toca un pedacito del reino. Ninguno. Todos venimos por la necesidad de ayuda, de salir de esclavitudes, de que hubiera un favor de Dios hacia nosotros. Pero qué sorpresa, ¿no? Que en lugar de encontrarnos con un Dios que nos ve de lado y nos dice: estás re feo, mano, mira lo que tu vida es un desastre. No, nos hemos encontrado con un Padre que leía Blanquita, ¿no? Que nos escogió. Y el Espíritu Santo nos dice que eres escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que seas santo y sin mancha delante de Él en amor. Bueno, entonces ahora viene este asunto. Dios me escogió con un propósito eterno, y ese propósito eterno es hacerme su hijo en semejanza a Jesús, igualito a Jesús, y como tal su heredero y coheredero con Jesús y con todos mis hermanos,
¿Qué parte te toca del reino? El 100%. ¿Y cuánto me toca a mí? El 100%. ¿Y cuánto es de Jesús? El 100%. Y eso no va con las matemáticas humanas, pero va con la sabiduría del reino de manera total. Y entonces, dado que esa es la verdad, ahora nos toca a nosotros aceptarnos en esta gracia, ¿sí? En esta gracia. Y si te aceptas hijo heredero, entonces ahora hay que ser habilitados para funcionar como tales. Y por eso Dios ha estado trayéndonos a pasos de fe. Hoy vamos a continuar recibiendo verdad para dar pasos de fe, para vivir la habilitación que cumple el pacto en nuestras vidas. Y yo te invito que en este contexto, que a tu Padre le ha placido darte el reino, tú y yo nos sentemos a la mesa de Abba hoy, con toda conciencia de que el único que tiene méritos aquí es Jesús. Pero Él no usa sus méritos, porque en la naturaleza divina no se vive por méritos, sino que nuestro caminar es por gracia. ¿Aceptas? Vamos a abrir el corazón. Padre, nos sentamos a tu mesa una vez más, para que lo que tú has preparado, no de ayer, no de esta mañana, sino desde antes de la fundación del mundo, ahora pueda ser traído a nuestro corazón y el Espíritu Santo pueda caminarnos a no solo mostrarnos lo que nos has dado, sino a perfeccionarlo en nuestras vidas. Gracias porque tú eres poderoso para cumplir cada promesa, cada propósito que hay en tu corazón de manera perfecta, que rebasa toda métrica, toda capacidad de medir, porque ese es tu deseo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues si vamos a ser herederos del reino, ¿cuándo empieza eso? ¿Sí? Quizá en tu mente todavía eso sea un futuro, que cuando te vayas de la tierra, entonces allá vas a ver si te toca una morada y de qué tamaño y en qué calle de las calles de oro te va a tocar tu domicilio, y traigas toda esa idea que yo traía desde niño, ¿no? Porque era la enseñanza que nos dieron. Pero hoy Dios quiere hacerte consciente y a todos hacernos conscientes de que en el instante en que naces de Dios, eres su heredero y que el corazón y la intención de tu Padre es glorificarte aquí en la tierra, porque es en esa glorificación que tú eres la evidencia y la carta viva que Él quiere que seas al mundo, porque Él está hablando a través de lo que hace contigo y diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija, y recibe de ellos lo que yo te quiero dar. Y por eso estamos en este proceso de renovación, de embudos, dame, a fuentes que dan de la abundancia que Dios es en nosotros. Pero entonces ahora vamos a empezar a entendernos en una función divina aquí en la tierra, como herederos del reino, por lo tanto funcionarios del reino, y Dios lo intitula eso como ministros competentes del nuevo pacto. ¿Sí? Eso quiere decir que tu función aquí en la tierra, como la mía, es hacer disponible el nuevo pacto a todas las personas en nuestro entorno. ¿Sí? ¿Y cómo lo haces disponible? Viviendo el cumplimiento del pacto en ti. Es el punto número 1. Si tú no eres la evidencia de un pacto en cumplimiento, ¿sí? Ninguno de nosotros somos la evidencia del pacto ya completo, pero sí somos la evidencia de un pacto en cumplimiento. A ver, Dios prometió poner sus leyes en tu mente. ¿Lo está cumpliendo? Dios prometió hacerse cargo, tomar la responsabilidad completa de todos tus pecados y de todo el daño que tú traes adentro. Cada vez que tú le permites aplicar perdón, sana tu conciencia, entonces eres la evidencia del pacto en cumplimiento. Y esa es tu competencia en el ministerio del nuevo pacto. Es que tú seas la evidencia y luego que por la renovación de tu entendimiento empiece a ver el fluir de Dios en ti
para bendecir a otro en las 4 esferas que son la existencia aquí. Entonces hoy vamos a vernos provistos de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas del sacerdocio? Y vamos a caminar aquí para que nuestro proceso de renovación, de transformación, de habilitación continúa. Así que acompáñame, por favor, a recibir de Dios estas cosas. Aquí tenemos ilustrado de qué se trata nuestra existencia. Esta fuente te representa a ti. El fundamento sobre el cual vive la fuente es la roca que es Cristo. Estás en Cristo. Funcionas desde Cristo. Y de Él fluye el agua. Recuerda esto que Dios ya nos ha hablado, que es importantísimo. Tú no eres el agua. Dios es el agua. Tú eres la fuente. Entonces, si vas a ser fuente, eso es el sacerdocio real y opera 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cuáles son las herramientas con que cuentas para hacerlo? Sí, entonces vamos a movernos a entender las herramientas de gobernanza, eso quiere decir de administración, de entrega, todo lo que Dios nos ha dado para poder ser ministros competentes. Imagínate que fueras a un taller con un carro moderno que funciona en base a computadoras que le dicen a todo qué hacer, y llegas a un taller donde la única herramienta que hay en el tablero es un martillo y un cincel y unas pinzas, ¿no? Y le dices, pues mi carro está fallando, y el mecánico dice, pues yo creo que le damos unos martillazos aquí y allá y con eso a lo mejor lo arreglamos. Más vale que corras, ¿no? Porque ese no es el taller para arreglar tu vehículo. Lo mismo sucede cuando un sacerdote divino no conoce las herramientas con las que está provisto o provista para operar el oficio del nuevo pacto. Entonces hoy vamos a permitirle a Dios mostrarnos estas herramientas. Esto no es una innovación, amados hermanos. Estamos siendo traídos por el Espíritu Santo a ver lo que el Padre preparó de antemano para que nosotros andemos en esto. Pero está siendo enmarcado dentro de nuestra identidad, ¿sí? Hijo, heredero, sacerdote real. Ese es cómo camina esta cosa. Nuestro crecimiento en la semejanza de Jesús es ser dadores como Dios lo es. Así que vamos a caminar esto. Ya entendiste este diseño que tienes frente a ti. Este eres tú, fuente de vida, porque Dios fluye desde ti. Estás en la roca, estás en Cristo. Ahora, si esto va a funcionar, entonces lo primero que tiene que hacer es que tú ya no te aceptes en escasez. Y Dios estuvo trabajando eso con nosotros fuertemente en la sesión anterior. Pero vamos a darle una repasadita para que nadie se quede fuera de contexto, ¿no? Del lado derecho tienes la realidad divina y del lado izquierdo la identidad humana, el embudo y la fuente, el gran contraste. Entonces, en el lado izquierdo tienes a una persona que por diseño, y eso es muy importante entender, por diseño, es que esto no lo puede cambiar la persona, ¿sí? Es un consumidor, porque necesita y no tiene fondo. Segundo, su estado es un estado de desnudez y de esclavitud a la escasez. Así es la vida. Tercero, el material con el que está vestido son puros tepalcates. Las costras del barro humano, ¿sí? Eso es como se acepta. Yo estoy así, yo soy así. Entonces allí no sale gloria, ¿no? Tú puedes prenderle una luz a un tepalcate, pero no transmite, ¿no? Porque es un material que opaca. Y tercero, su oración, su expresión, lo que sale de su corazón es, Padre, dame, necesito, ayúdame. Estamos hablando de hijos que no reciben la identidad de fuente y que están operando en ese estado, y ese es su entendimiento y su caminar. Dios nos quiere fuera de ese entendimiento y entonces nos está llevando a vernos hechos fuente viva con la mente de Cristo, porque la mente carnal jamás va a ser fuente. Por diseño,
Esta fuente viva es un ministro de justicia. Recibe vida exclusivamente para darla, no para consumirla. ¿Sí? Y por lo tanto, siempre rebosa, porque no está buscando para sí, está buscando para dar. Y entonces para que tú puedas dar, Dios tiene que llenarte a ti. Y ese es el cumplimiento del Salmo 23. Mi copa está rebosando. Su estado es de plenitud y de unión indisoluble que no se puede romper con Cristo, porque allí existe. ¿De qué está hecho? De oro fino. Es eterno, porque está sobre la roca que es Cristo. Y su oración es: Padre, gracias porque ya proveíste. Ahora fluye tu provisión a través de mí. Si tú hoy al ver esto dices, yo todavía no funciono así, te recuerdo que el Espíritu Santo y Dios trabaja cuando tú por fe te aceptas en la promesa y vives el proceso del cumplimiento. Dios no va a llevarte de que tú digas, bueno, algún día cuando yo me vea como ministro de justicia, cuando yo vea que ya me sale todo eso, ya me voy a aceptar como fuente. Pero ahorita tengo que ser honesto. Yo le doy por el embudo porque ahí estoy, ni modo que sea hipócrita. Esa es una trampa que el enemigo ha utilizado con mucha astucia y con mucha efectividad en los hijos del reino. Porque ese hijo, esa hija, y si eso eres tú hoy, por favor, escucha en amor y con respeto estas palabras. Estás engañado, ¿sí? Y solamente tú puedes aprender a aceptar, caminar por fe y no por vista. Cuando Dios te dice, eres mi hijo, eres su hijo. Pero es que todavía no manifiesto todo, porque cuando me comparo a Jesús hay chorronal de cosas en mí que no son como Jesús. ¿Y quién tiene la responsabilidad de que resultes como Jesús? ¿Tú le hiciste la promesa al Padre o Él te la hizo a ti? Ese es el principio operante del caminar por fe. El justo por la fe vivirá. Por fe andamos y no por vista. Entonces en fe párate en donde te corresponde. Soy lo que tú me has hecho, Padre. Y hay un chorro de piedras y de cosas que tienes que remover, pero yo ya estoy parado en lo que tú me dices para que lo cumplas. Es así como tú vas a ver entonces el poder de Dios actuar, su fidelidad y todo lo demás. Así que no te confundas en ese aspecto. Rechaza la identidad humana y la operación de la mente carnal en ti para que podamos entrar a ver las herramientas de las fuentes. De otra forma, pues esto no se aplica. ¿Sí? Si tú estás todavía estacionado en una identidad de embudo, pues entonces ¿para qué te hablamos de ser fuente si eso no es tu función? Bien, entonces para una fuente aquí están las herramientas. Vamos a verlas en 5, si piensas en una caja de herramientas en 5 cajones, 5 grupos muy específicos con un propósito definido. El primero es las herramientas que producen la alineación interna de tu vida con Dios, o sea, que te hacen semejante a Jesús, que te habilitan, y eso es el proceso de verdad. Le estamos llamando aquí la mesa del diagnóstico. ¿Dónde estoy? ¿A dónde me está conduciendo el Espíritu Santo? Si estás viviendo eso y si estás acompañando a tus hermanos, porque estamos hablando de las herramientas del sacerdocio, si todo empieza con ¿dónde estoy? ¿Dónde va la verdad aquí? ¿Dónde está caminando la verdad? ¿Dónde? Porque si no hay verdad, no hay nada, no va a haber fruto. Todo parte de allí. Pero esa verdad que está siendo operada por Dios, nos vamos al punto número 2, al segmento 2 de las herramientas. El radar de las 4 esferas. ¿Sí? Porque aquí, en el 1, Dios está alineando mi corazón y habilitándome para operar como Jesús. Pero en el 2 está la operación de esa verdad, el fruto, la función fuente. Y eso, como hemos estado viendo y vamos a recalcar en un momento, ocurre en 4 esferas que son nuestra existencia en la tierra. Número 3, si soy fuente, eso genera un resultado. Y ese es el reporte de Dios. Es la evidencia diaria de lo que Dios está haciendo. Sí, y esa es una herramienta poderosísima. Hoy lo estás comprobando. Mira, a través del reporte de Dios,
Emanuel recibió fe para vivir su proceso. Hoy él está entregando el reporte de Dios. Y eso está operando Dios en otros corazones para que ellos reciban la promesa y vivan la fidelidad de Dios. Entonces, vamos a estar hablando de esta parte de nuestra vida y del uso de esta herramienta, el reporte de Dios. Número 4. Tenemos que ser personas fieles. Jesús habló en varias ocasiones de mayordomos a quienes se les pidieron cuentas, ¿cierto? Y algunos entregaron buenas cuentas y algunos no llevaban bien las cuentas. De hecho, hubo uno que dijo, a ver, espérame, me mandaron pedir cuentas, anótale aquí que debes tanto, y andaba arreglando los libros. ¿Me estás oyendo, no, mi hermano Max? Porque él trabaja en la cosa de las cuentas, las contabilidades y las auditorías. Entonces, fíjense, un sacerdote fiel registra la evidencia y lleva en orden las cosas porque estamos siendo confiados con los recursos del reino y tenemos que aprender a ser fieles en lo poco para ser puestos sobre mucho, ¿sí? Fiel en lo poco, puesto sobre más. Infiel en lo poco, Jesús dijo, aún lo poco que tienes te será quitado. Y algunos estamos en esa etapa, donde lo poco que teníamos no hemos sabido cómo vivir eso en fidelidad. Y entonces estamos en una etapa de donde ya ni eso tengo. Pero escucha hoy, por favor, si ese es tu estado, sabe que tu Padre tiene un pacto contigo y que Él quiere abundar su bendición en ti, pero tiene que corregir esas áreas donde no funcionas en fidelidad, en fe, en ser fuente. Así que esto es importantísimo, cómo registro, cómo llevo las cuentas. Por eso aquí está escrito como una bitácora de multiplicación. ¿Sí? Todo lo que Dios pone en nuestras manos, Él quiere que se multiplique, no que se consuma. Y entonces esto cambia las cosas completamente. Y finalmente, el punto número 5 que está abajo en el centro, los proyectos comunitarios, el impacto colectivo de las familias, de la familia divina en sus localidades, trayendo el reino a funcionar allí en donde ellos viven. Bueno, vamos a avanzar porque vamos a ir en detalle. La primera herramienta, estás familiarizado con esto, ¿no? ¿Dónde estoy operando hoy en el proceso de verdad? ¿Estoy recibiendo visión nueva de Abba o estoy reciclando conceptos religiosos viejos? ¿Cómo vivo el redargüimiento? ¿Estoy permitiendo que el fuego de Dios consuma mis máscaras y mi yo? Corrección, el código de vida. ¿Estoy resistiendo el cambio o dejando que el albacea escriba su código en las tablas de carne de mi corazón? Instrucción en justicia, el flujo. ¿Estoy fluyendo vida hacia los demás o sigo estancado como un embudo en mis propios problemas? Esta es una herramienta. ¿Por qué? Porque le permites, tú no mal uses esta herramienta, ¿sí? Esto no es para que tú te autoanalices. Esto es para que tú te presentes ante Dios y le digas, muéstrame, Padre, dónde estoy, no donde tú me tienes. Porque si Dios pudiera avanzar sin estorbos de nuestra voluntad, esto sería una cosa asombrosa. Pero el estoy es ser dueño de tus decisiones. He decidido yo estar recibiendo visión nueva, revelación de parte, o sigo, no, es que esto yo ya lo conozco, es que esto es así, es que a mí me parece, es que yo siempre he pensado, es que yo siempre he dicho. Allí no hay entrada para que Dios te muestre cómo son las cosas desde su verdad, etc. Entonces esta es la herramienta que debe estar frente a nosotros todo el tiempo. Y cuando se trata de el sacerdocio, si tú estás viviendo esto, entonces puedes ver a tus hermanos y permitirle a Dios indicarte cómo ayudarlos a ellos a usar esta herramienta con Dios. Y ojo aquí, hermanos, esta herramienta no es para que tú agarres y me midas y digas, pues yo veo a Cristóbal un poco estancadón aquí, lo veo que perpínteme. No. Esto es para que tú participes en que yo acepte que Dios examine mi corazón
y me muestre por el Espíritu Santo dónde estoy, y yo dé pasos que corrijan mi caminar en la verdad, y eso resulte en mi habilitación como hijo. ¿Ven la importancia de esto? Aquí se le pone fin con esta herramienta a ese juego en el que el diablo nos tiene tantas veces, juzgándonos unos a otros, ¿sí? Esta es una herramienta de fidelidad. El Espíritu Santo tiene la obligación de guiarnos a toda verdad. Nosotros la responsabilidad de caminar por donde Él nos guía. Y Él nos guía en el camino que Jesús es, y Jesús es esa verdad. Y conforme avanzamos en el proceso de verdad, pues se cumple y resultamos habilitados para toda buena obra. Entonces esto es una herramienta indispensable del sacerdocio, usada por Dios en ti y tú acompañando a tus hermanos para que le permitan a Dios usarla en ellos. Muy bien, esto es diario, esto es constante, ¿sí? Y esto le cierra la puerta al enemigo. Porque miren, déjenme abundar una cosa más aquí. Si tú me ves a mí y me oyes hablar y el Espíritu Santo no da testimonio de que lo que yo estoy hablando sobre mi situación, mis problemas, cómo lo estoy procesando, no está en la verdad. Tu trabajo no es decir, estás mal, mira, es que las cosas no son así. Tu trabajo es participar en que Dios me traiga a mí a fe. Si ser fuente no es ser el agua. Cuando yo te doy mis consejos, yo estoy siendo el agua. ¿A quién le quité el lugar? Cuando yo te digo de lo que yo sé y lo que yo hice para cambiar, ya no fluyó el agua de que Dios es. Ya fluyó un veneno que salió de Cristóbal. Entonces, nuestra función es interceder y participar en lo que Dios ya está haciendo en la vida de la persona con la que Él te conecta. Porque así esa persona esté hundida en la drogadicción, tirado en la calle, lleno de demonios como esté, Dios ya tiene una trayectoria con esa persona. Y cuando te integra es para que tú participes en lo que Él ya viene haciendo con esa persona. Y por eso necesitamos honrarle y respetarle y participar en que Él fluya y no darle permiso a la mente carnal que juzgue, que evalúe, que diga, que sugiera. Eso es el niégate a ti mismo. Así que cuida, esta herramienta no es para autoevaluación, ni mucho menos para que yo o tú evaluemos a nadie. Esta es una herramienta del Espíritu Santo para que yo me presente y Él me evalúe y me conduzca y yo participe en que mis hermanos sepan usarla y se presenten para que el Espíritu Santo haga su trabajo. Muy bien, pero ahí está. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, ahí está. Ahora, la herramienta 2, el radar de las 4 esferas. ¿Por qué está puesto eso? Porque la función de la fuente es llenarlo todo, de la presencia y de la gracia y de la misericordia y de la benignidad de Dios. Inundar tu entorno, ¿sí? Y entonces la persona fuente está atenta a la guianza ¿de quién? Del Espíritu Santo para atender las oportunidades de fluir. Vamos a trabajar aquí un poquito con Dios esto. Si Dios va a hacer las cosas, si Él va a ser el dador de todo y todo a todos, y tú eres el conducto o el sistema de entrega, entonces nunca hay escasez. Lo único que se requiere de las fuentes es la disponibilidad para funcionar como fuentes ante lo que las personas ven como su necesidad. Pero la fuente no ve la necesidad de la persona. La fuente ve la oportunidad de entregar lo que Dios ya les dio. ¿Cómo te parece eso? A mí me fascina, ¿no? Aquí hay sombra de muerte, oportunidad de entrega. Aquí hay amargura, oportunidad de entrega. Aquí hay pobreza espiritual, almática y física, económica, oportunidad de entrega. Aquí hay enfermedad, oportunidad de entrega. Aquí hay injusticia, oportunidad de entrega. Aquí hay pleitos, iras, contiendas. Aquí hay hechicería, aquí hay oportunidad de entrega. Hola. Esto es lo que Dios quiere establecer en los herederos, ¿sí? Entonces tenemos que ser habilitados en cada uno de estos ejes
o esferas. La espiritual, tú estás siendo uno con Cristo, pero la persona que tienes enfrente a lo mejor no tiene ni idea de qué es eso. Entonces necesita una entrega espiritual. En el ámbito social, cómo está viviendo sus relaciones. En el ámbito económico, cómo funciona con sus recursos. Porque hay gente que dice, yo no tengo nada, ¿eh? ¿Cómo no? Tienes tiempo, Dios te dio inteligencia, te dio talentos, te dio todo. Estás provisto. Pero si lo usas para embudo, eso es maldición y muerte. Entonces, ¿cómo se activa la identidad fuente en esa persona que ahorita no tiene porque no sabe ser fiel en lo poco, pero que empiece a fluir y descubra que Jesús habló la verdad cuando dijo, da y se te dará? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sí? Entonces tú dices, no, pero pues ¿cómo pedirle a esa persona que dé si está en la calle de la amargura? Precisamente necesita entender que ese no es su lugar. Y cuando empieza a fluir y empieza a dar, agárrense, porque hay gente, se los digo en el Señor hoy, que va a hacer un testimonio asombroso del poder de Dios para hacerlos fuente de bendición en estas 4 esferas que salen de estar encerrados por el diablo en la miseria, en la pobreza, en la amargura, en el crimen, en la violencia, en la victimización y en ser víctimas. O sea, de eso se trata el Evangelio. Es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Por eso son las esferas de la justicia, oportunidades para dar. Y en el área política, el uso de tu autoridad es, Dios me ha dotado de autoridad ¿para qué? Para levantar al caído, para apuntalar al que está débil ahorita, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es la función del reino. Muy bien. Herramienta 2, el radar de oportunidades. ¿Por dónde quiere Dios fluir hoy? ¿Sí? Y miren, hermanos, no estamos hablando de ir a lo loco pues yo traigo 100 pesos, aquí están. No. En guianza, las obras son de Dios, Él las tiene preparadas. Pero que ahí están, empaquetadas y listas para que Dios las cumpla cuando haya hijos fuente que sepan caminar con estas herramientas puestas. Tercero, esta es la herramienta clave, el reporte de Dios. El reporte de Dios no es un evento anual, es algo a lo que Dios nos ha traído y que necesitamos aprender a vivir constantemente. Somos cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres. Necesitas ponerte esa identidad. Yo estoy aquí para que todos me lean. ¿Cómo ves? Para la mente carnal, híjole, qué incómodo, ¿no? No, yo no quiero que me vean, déjenme en paz, déjenme vivir. No quiero como dicen, todo el mundo persiguiéndome para andar chismeando de mí, no. Esto vence al mundo. Esto es ser luz del mundo y sal de la tierra. Hay que entregar. Y por eso en los Salmos dice, anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad cada noche. Quiero que entiendas ese ciclo, porque habla cada mañana y cada noche, cada mañana y cada noche. Quiere decir, te levantas para entregar la bondad de Dios. Y las personas que la reciben y Dios les cumple, ahí está el testimonio de su fidelidad. Prometió, cumplió, prometió, cumplió, prometió, cumplió. Y tú eres responsable de ese reporte. Porque cuando tú hablas el reporte, la persona a la que Dios se lo entrega puede agarrarse de la esperanza que anda buscando. Y cuando eso sucede, Dios va a ser fiel. Entonces, esto es algo que Jesús declaró cuando antes de partir de la tierra, sus últimas palabras aquí fueron las siguientes. Él dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y miren, el enemigo ha trabajado arduamente para taparle la boca a los reporteros de Dios. ¿Tú quién eres? ¿Tú de qué hablas? Tú no sabes, deja que hablen los que saben. Cuando hay gente pereciendo a tu alrededor, en tu propia casa muchas veces. Y Jesús fue muy claro en ese aspecto. Dijo, cuando te toque hablar, ni siquiera pienses qué vas a decir, porque no serás tú el que hable, sino el Espíritu de tu Padre que mora en ti. Entonces, hoy Dios nos invita a comprender esta función de los hijos y esta herramienta poderosa
entregar su reporte. Ahora mira, vamos a hablar de la función del reporte de Dios. Si te levantas para anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad cada noche, o sea, todo mi día va a estar encerrado en ese ciclo. Entonces se entiende esta parte. El reporte se le entrega a individuos donde hay oportunidades de fluir, pero también se recoge de individuos para participarlo a la familia divina. Y ahí es donde estamos ahorita aprendiendo a funcionar en la intercesión. Diariamente o periódicamente se les está enviando un reporte de intercesión. ¿Para qué? Para llenarlos de cosas. Pues si tú todavía lo procesas así, te falta renovación, porque es para que te ocupes de tu oficio sacerdotal y te conectes a esa oportunidad de entrega que está manifestada en un proceso de sanidad de una persona, en una situación económica, en un conflicto familiar, en cuestiones laborales. O sea, toda la gama de estas 4 esferas donde está ocurriendo la obra de Dios para deshacer la obra de ¿quién? La obra del diablo. Eso es intercesión. Nos toca a todos llevarlo dentro de la gracia, unir nuestros corazones al de Cristo y luego estar listos para la intervención. Vamos a estar aprendiendo a vivir eso, mis amados hermanos. Sí, en 1 de Juan 4, el Espíritu Santo nos dice, mira, si tú le dices a un hermano que lo amas, pero está desnudo y con hambre y no tiene dónde quedarse, y tú le dices, Dios te bendiga, vete en paz, Dios te va a resolver tu problema, y tú tienes allí contigo recursos del reino para darle, pero se los niegas, tú ni siquiera conoces a Dios. Qué fuerte, ¿no? Porque muchos estamos en una enorme comodidad de embudo. Si yo estoy bien, qué lástima que tú no. Y tenemos un razonamiento fariseico. Es que porque yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo doy, yo sirvo, yo subo, yo bajo, y por esa razón yo estoy bien. Tú no, pues tú no. Pero haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, teniéndolo todo, no se agarró de eso, sino que se despojó de todo eso, tomó la forma de hombre y como hombre se hizo siervo, y como siervo dio su vida en la cruz para hacernos a nosotros hijos y herederos. Haya en mí ese mismo sentir. Haya en ti ese mismo sentir. Yo sé que Dios va a levantar una generación poderosa en ser fuentes, en ser sacerdotes del nuevo pacto, ministros competentes. Y por eso esta herramienta del reporte de Dios, que entrega la esperanza, recibe la información donde los demás herederos deben unirse en intercesión e intervención, es algo que tenemos, hermanos, que considerar como algo que debe estar ya operando y cada vez funcionando mejor en la parte individual y colectiva de todo lo que somos. Tenemos comunidades donde están los hijos, los herederos que están siendo despedazadas por la violencia, por la corrupción, y los hijos están tomando refugio en lugar de ser la luz que dispersa la tiniebla. Y por eso Dios está hablando lo que está hablando y invitándonos a vivir. Pues aquí tienes el reporte de Dios, está ilustrado como preguntas. Recuerda que todas estas filminas son tuyas, todas estas herramientas son tuyas, pero es importante que te des por enterado. Esta es una herramienta que te toca aprender a usar, a vivir y habilitar a tus hermanos para que la sepan usar también. Y eso se llama concertación. Bueno, la herramienta número 4, la bitácora de multiplicación. El sacerdote facilitador. Este es el enfoque donde ya no es nada más tú operando, sino tú participando en que tus hermanos sean habilitados como ministros competentes del nuevo pacto. Y entonces, hablé ya de esto un poquito. Con el Espíritu Santo, Él te muestra quién está atravesando por una escasez porque no está viviendo la identidad de fuente. Dios tiene que, ese es donde empieza todo, que Dios rompa ese esquema de encierro donde tantos nos hemos visto y permanecido por tanto tiempo, para que entonces haya un caminar. Es el paso 2, acompaña a tu hermano en su caminar.
¿sí? Comparte la verdad sin imponerla. Camina con ellos a través de su propia auditoría de Estado. ¿Dónde estoy con la verdad, Padre? ¿Cómo se camina? Allí tú participas en que caminen. Y paso 3, facilita que sean fuente. Que Dios identifique las piedras que están estorbando, que las quite y que aprendamos a ser fuentes de vida. Esta herramienta nos ayuda a ver ese enfoque. ¿Qué está pasando conmigo? Porque Dios me ha unido aquí a 6 hermanos, o a 50, o a 5,000. Qué bueno. Pero ¿qué está pasando? ¿Para qué se reúnen? Pues para hablar del compadre, de la novela, de la política, de esto, de las noticias, de la escasez. Hágame favor. Donde los hermanos están juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces esto es tan importante, mis amados hermanos. La quinta herramienta. Muy bien, estamos trabajando en vivir la verdad, que se cumpla el ciclo, es la 1. Estamos trabajando en la herramienta 2, que es el radar de las esferas de aportación. Estamos trabajando en la herramienta 3, en la 4. Pero ¿a dónde va todo? A nuestra comunidad. ¿Sí? Por el apóstol Pedro, el Espíritu Santo nos dice, nunca te confundas. Dios no falta a su promesa ni se tarda en cumplirla como algunos la interpretan. Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, porque gente dice, ¿cuándo va a venir Jesús? Ya van 2000 años y no pasa nada. Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, que todos vengan a la adopción de hijos. Pero estamos satisfechos en estar en nuestros clubes, ¿no? Y nuestros grupitos, nuestros edificios, algunos nada más nuestro hogar, de ahí no salgo, y no nos concertamos para atender a nuestras ciudades, a nuestras colonias, a nuestros barrios, a nuestros poblados. Entonces, hacia adelante, Dios nos va a estar invitando a escucharle a Él, a recibir cuáles son sus planes para nuestro entorno, ¿sí? Donde tú estás, la fuente está activa, pero ahora hay que concretar los proyectos del reino, proyectos comunitarios, centros de vida. ¿Sobre qué nos basamos para esto? El principio activo es todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Entonces, Dios va a multiplicar los recursos espirituales, sociales, económicos y políticos para que haya sanidad en las familias, en las personas, en los centros de trabajo, en las escuelas, en los mercados, etc., en las empresas. La aplicación es, nos toca a nosotros, guiados por el Espíritu Santo, diseñar e implementar acciones concretas de justicia comunitaria, justicia del reino. Tus redes físicas y virtuales se convierten en un centro de servicios comunitarios del reino. ¿Qué tal? Así que aquí está el resumen. Audito mi estado. Me presento al Espíritu Santo para que Él me diga dónde estoy con el proceso de verdad. Opero mi entorno. Estoy siendo fuente. ¿Sí? 4 esferas de entrega. Documento las obras de Dios, el reporte de Dios, y lo entrego a individuos, a la familia divina, recibo para participar. Esa es la dinámica que nos permite concertarnos. Acompaño a mis hermanos. Esa es la bitácora sacerdotal. Y transformo mi ciudad con proyectos del reino, activos. Esa es la identidad fuente y ese es el ecosistema funcional de los hijos. ¿De qué tamaño es tu Padre? Hemos corrido ya un buen rato, hermanos, y yo estoy siendo fiel en entregarles esto, pero podríamos pasarnos horas y horas y horas hablándoles de testimonios y de evidencia que Dios ya nos ha permitido vivir en años anteriores, de lo que Él es capaz de hacer. Cuando Él abre puertas a nivel municipios, a nivel estado, a nivel naciones. Pero ¿saben por qué eso no ha prosperado? Porque no ha habido hijos que estén viviendo estas cosas. Y entonces hay puertas abiertas, pero no hay gente que tome posesión, que opere el reino. Y hoy Dios nos quiere pintar este cuadro y hacérnoslo ver. Entonces aquí viene la parte crítica. Tu paso de fe para ponerte a vivirlo.
Yo quiero invitarte a considerar decirle esto a nuestro Padre. Padre, me dispongo a vivir mi sacerdocio real 24 horas al día, 7 días a la semana, usando estas herramientas de gobernanza. Reconozco que no es por mi fuerza o capacidad humana, sino por tu agua fluyendo a través de mi diseño en semejanza a Jesús. Me despojo del yo, del viejo hombre, y acepto mi competencia como ministro del nuevo pacto. Que mi entorno sea inundado por tu vida hoy y cada día. Participo en la habilitación de mis hermanos caminando en tu fidelidad. Amén. ¿Te das cuenta que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? Y hoy tienes la mesa servida, un mapa, una explicación de lo que es esa función. Y quiero leerte para cerrar este tiempo la franja de abajo, porque dice, bajo la dependencia de Abba no hay posibilidad de fracaso, porque el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que no dejes que el enemigo gane en tu corazón con temor, con aceptación de impotencia, de incapacidad. Eso no es para mí, no, esto es para ti, porque a tu Padre le ha placido darte el reino. Gracias, Abba, por lo que hoy nos has entregado, por lo que el Espíritu Santo está haciendo en lo profundo del corazón, porque estás exponiendo los estorbos, las piedras, los tepalcates, los espinos arraigados en nosotros que van en contra de este proyecto divino. Que hoy sea un día de salvación, un día de santificación, un momento eterno donde damos el paso de fe para decir gracias, Padre, porque soy fuente de vida, tú eres el agua. Y yo, guiado por tu Espíritu, voy a ser habilitado para vivir esta gloria que me has concedido, junto con mis hermanos y hermanas en Cristo. Y como siempre nos llevas a esta declaración de fe, que tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y la gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Créele a Dios. Bendiciones.